Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Oye, buenas noches a ti y a todos. Mira, quiero felicitar antes que se me olvide, porque sabe que yo estoy viejito y se nos va el tiempo. Tengo la suerte de tener el primer programa de esta bella semana, que es la semana donde está el día de dar gracias a Dios. El santo ese que todos mencionan, San Giving. San Giving. Debe ser Gaby, le dicen Giving. Fíjate, tú, Karen, Ariel, que es nuestro ingeniero de sonido, el que hace todas esas introducciones muy bonitas. Todos los panelistas aquí que vienen más o menos seguidos, no los vamos a mencionar porque imagínate, tenemos que esperar por Julio Chilin, César Reinel, Béjar. Entonces usted sabe quiénes son. Y yo mismo soy uno de ellos. Todos venimos gratis, aquí nadie recibe un centavo. Es totalmente voluntario, pro bono, por la causa, porque todos la sentimos. Sentimos la causa de Israel, sentimos la causa de los Estados Unidos, sentimos la causa de Cuba, sentimos todo lo que sea anticomunismo, antisocialismo, antifascismo, antirracismo, anticucuclán, antidemocratasismo, porque ya esta gente han hecho un nuevo sistema. El demócrata de los Estados Unidos, fíjate que se llaman demócrata, porque son ratas que se aprovechan del nombre de la democracia. Entonces, quedan felicitados. Recuerden, señores, que este programa se merece mucho más oyentes de los que tienen. Suscríbanse, no cuesta dinero. Den un like, eso cuesta menos, señores. No sean estreñidos con darle un like, porque eso ayuda. Los que cooperan y dan su óvulo con B alta, su guita, su money, los felicito. Y fíjense que óvulo con B alta no es óvulo con V, porque, bueno, a Andrés se le puede dar óvulo que a él le gusta, porque a él le gustan los óvulos fritos en tortilla, porque el óvulo es un huevo, una postura de gallina, un óvulo de mujer. Pero bueno, no hay que ser ni mujer ni gallina. Oye, déjala de cambio ahí sí. Entonces pueden cooperar con huevo, un cartón de huevo que está muy caro, se lo pueden mandar a Andrés. Eso es como si fuera dinero, porque están tan caros ahorita. Mire, quedando felicitados, Andrés y yo este año tenemos que dar gracias porque nos le escapamos a la momia por debajo del espadadrapo. Yo me le he escapado muchas veces, sinceramente, ni les cuento las veces porque sería el programa. La he visto y la he visto en los seres más queridos. O sea, yo poco que le he perdido un poco de respeto a la muerte. Por eso la muerte me tira a mí a mundo. Mira, hay una petición que me han hecho los oyentes y tú sabes que el cliente manda y lo respetamos, de que por qué no se resume lo que yo creo que dio al traste con la tiranía que tenían esta gente que venía desde Obama, porque Obama, señores, implantó una tiranía. Aquí empezó la censura de prensa, la censura de los medios, la censura de la radio, la censura de hablar, yo lo dije, para hablar de Obama hacían así, no, porque acá tú estás en Cuba, tú vas a hablar de Fidel, oye, digo, Obama, qué hola, ya había miedo, y eso siguió, y con este heladero y con la Kamala lo que venía era, ya tú sabes, lo que vamos a ver, la UMAP. La UMAP venía con Kamala. Fíjese, yo creo, y le voy a poner ejemplos. Miren, en Canadá, donde está nuestro querido amigo César Reiner, Perú. En Canadá hay un padre preso por oponerse al cambio de sexo de su hijo menor. A esto se ha llegado. Yo no sé si aquí lo hay, pero yo sí sé que aquí hay muchos padres que han tenido muchos problemas. No sé si estarán presos, porque un padre se ha opuesto a que a su hijo le corten los senos si es o la mandarria, como tú dices, si es un varoncito. Hemos visto letreros de gays homosexuales por Palestina. Señores, eso es como que un ratón tenga un pullover que diga por los gatos cazadores de ratones. Y otro que dice gay con la foto de Che. Mire, señores, no hay nadie, y el Che es uno de los creadores Tumá que habló que el primer objetivo, no el único, pero el primer objetivo era los homosexuales reeducarlos, porque eso es una enfermedad, eso es un vicio. Eso era un bochorno de que Cuba tuviera. Un vicio pequeño burgués. Bueno, fíjate, al extremo
de que hay un periodista que lo voy a mencionar aquí, porque yo sí voy a decir nombre, porque hay muchos que están vivos, como por ejemplo Norberto Fuentes, que está viviendo aquí en la Florida, y hay muchos que a lo mejor se murieron, pero los hijos, los sobrinos, los nietos y la madre que lo parió tienen que saber que su hijo, su padre, su nieto fue un esbirro, y es Samuel Feijó, que tú lo conoces muy bien. Samuel Feijó era un periodista de antes que se plegó y siguió escribiendo en el periódico El Mundo, porque El Mundo siguió, señores, hasta el año 69, cuando ya se integró todo en el Granma, porque primero vino el periódico Revolución, siguieron el periódico El Mundo, siguió imprimiéndose. Feijó fue uno de los esbirros que apoyó con las letras, igual que Norberto Fuentes, la creación de la UMA. Eso es lo que llegó a decir este esbirro Feijó, que en paz no descanse, porque yo no tengo por qué reírle, porque si se insulta a Hitler y se insulta a Franco y se saca la tumba, esta gente son iguales o peor. Entonces aplauden sacar a Franco de la tumba 45 años después muerto. Aplauden todavía los documentales hablando de Hitler 75 años después. Pero nosotros no podemos hablar de los muertos nosotros y los asesinos nosotros. Oye, a tomar por donde tú sabes lo que te pongan. Mira, Samuel Feijó llegó a decir, porque le dieron un viajecito a la Unión Soviética en el 64. Y cuando regresó de la Unión Soviética en el 64, hizo un artículo, por decirle un nombre, que él no vio homosexuales en la Unión Soviética. O sea que la Unión Soviética, que ya nos llevaba años de desgracia en el comunismo, había eliminado esa desgracia. Señores, se puede ser más descarado. No existe un país en el mundo que no haya homosexuales. En las tribus indias, aquí, de los indios aquí, Mikosuki y eso, se sabe, no ahora, que no pasa nada porque ahora son civilizados. Cuando eran una tribu sin leyes, o sea, con sus leyes, cuando nacía un niño que lo veían femenino, señores, no lo entrenaban para guerrero. Porque eso nace, no se hace, no es culpa del homosexual serlo, como no es culpa de nosotros ser heterosexual, porque es el instinto con que nacemos. Y lo ponían a trabajar con las mujeres. O sea, ellos se daban cuenta que el homosexual, el niñito ya que nacía así, era mejor en las labores de tejer, cocinar, quedarse con las mujeres que llevarlo de guerrero porque no le dan la talla. Fíjate, estamos hablando el iris. O sea, que eso no es una enfermedad, eso nace con eso, no hay por qué discriminarlo. Ahora, tampoco hay por qué salir con tacones y plumas y querer que todos nosotros seamos igual que ellos. Eso es el extremo del homosexualismo. Y de eso vamos a hablar. Bien. Todas esas cosas nos llenó la cachimba de tierra. Los verdes, todos esos verdes que tienen unas casas que gastan por 20 casas promedio, que andan en unos automóviles que gastan 20 veces automóviles, que andan en unos avioncitos para ellos solo que gastan 20 veces y contaminan más que los aviones comerciales que viajan 100 o 200 personas. Entonces son unos hipócritas. Todos ellos. La Ocasio-Cortez, Obama, Clinton, Bernie Sanders, la madre de los tomates, todos los verdes son unos hipócritas. Señores, les voy a decir una cosa. El comer vegetales no salva el planeta. Todos esos veganos, que es como se llaman ahora los vegetarianos, que se creen que comiendo plantas salvan al planeta, señores, para cultivar soya, arroz, lechuga, remolacha, todo lo que ellos comen, se contamina mucho más la tierra porque usan pesticidas, fertilizantes, todo eso es químico. Y lleva muchas caballerías o hectáreas de tierra, más que criar unos pollos o una vaca. Así que no sean hipócritas. La gente se cansó de la hipocresía de los verdes. Tenemos nosotros, los abortistas, que la mujer tiene derecho con señores, el hijo de ella no es su cuerpo. El hijo de ella, Dios le dio la propiedad a la mujer de llevar una vida adentro, pero esa vida no es su cuerpo. Ahora, fíjate, la mujer tiene derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo y si quiere machacar al hijo con 9 meses, porque el aborto 9 meses no machacan. Pero usted se tiene que vacunar cuando ellos dijeron con el COVID. O si no, las mujeres se quedaron sin trabajo. ¿Cuántas mujeres votaron del ejército, de la Fuerza Armada, de muchos departamentos del ejército por no quererse vacunar, de los hospitales? Médicos y enfermeras, mujeres que no se quisieron vacunar y perdieron su trabajo. Entonces, tú haces lo que tú quieres. Señor, la vacuna cierra tu cuerpo.
El baby no es tu cuerpo. Entonces ellos obligan cuando le conviene. Eso es hipocresía. La gente se cansó de eso. Entonces tenemos también el destruir la familia. Señores, la Hillary Clinton, y búsquenlo porque todo lo que yo estoy aquí está escrito, hay datos. La Hillary Clinton en su tiempo escribió un libro que traducido al español vendría a ser hace falta una granja para criar a nuestros hijos. ¿Qué granja de qué? Mi hijo no es un pollo, ni es un carnero. Esta gente quiere que el Estado sea el que guíe a los muchachos. Ya lo vimos en el comunismo, pionero por el comunismo, en Rusia pionero, Hitler pionero. Toda esta gente lo que hacen es sacar a los hijos de la casa, meterlos en una organización, pioneros, jóvenes comunistas, jóvenes fascistas, jóvenes chinos, jóvenes... Y entonces la familia no pinta nada. Entonces crean que es robot, como Elian, robots. Todos deben de pensar igual. Señores, ni los pollos criados en granja, todos piensan igual. Entonces, la gente se cansó de esa granja. Los pobres, la lucha de clase, la lucha de raza, la lucha de género, todo era lucha y lucha y lucha. Y ya se hizo que esa lucha creó un Black Lives Matter, que fue una organización terrorista. Creó Antifa, que es una organización terrorista. Se empezaron a matar policías. Se empezaron a asesinar personas, se empezaron a hacer actos de repudio por tú tener una gorra roja o por tener un pullover rojo que decía Trump o decía MAGA o decía Make America Great Again. Algo que sonara a Trump, te ganabas un acto de repudio que podía terminar incluso. Ustedes vieron la casa aquella del matrimonio que tuvo que salir el tipo con un R-15 y ella con una pistola en la mano porque le venía la tumba para dentro de la casa. Para dentro de la casa. Ahí no hay problema de violar propiedad privada. De todo eso se cansó. Señores, los pobres. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el sistema que más pobre y más miseria crea en el mundo? Si no es el socialismo. ¿Uno de dónde sale de pobre? En el capitalismo. ¿Cuántos millonarios hay aquí de los cubanos que en Cuba eran unos campesinos? Que en Cuba eran unos obreros simples y aquí son dueños de mueblería, de restaurantes, de cadenas de hoteles. Mascanosa, ustedes lo conocen, Mascanosa trabajó aquí de lechero, porque Mascanosa no tenía ni estudios para empezar. El que se murió, Jorge Mascanosa, el que creó la Fundación Cubana Americana. Trabajó de lechero, señores, y llegó a tener una compañía de $1,000 y pico millones de dólares. Dígame si eso lo hubiera podido hacer en el socialismo. En el socialismo los únicos que son millonarios son los dirigentes, como Fidel, como Ortega, como Maduro, como Chávez, como la hija de Chávez. Esa gente son los que son millonarios. En Chile, cuando llegó Pinochet, había un 60% de pobreza. En 17 años que estuvo Pinochet, el dictador de derecha, horrible, asesino, mató 3,000 personas. Andrés ha leído aquí, 3,000 en un mes se han muerto en Cuba, fusilados. Pinochet dejó un 7% de pobreza en Chile. Todavía Chile, que ha pasado por gobierno socialista como el de la Bachelet 10, todavía Chile tiene un nivel de pobreza aceptable comparado con sus vecinos. Compárelo con Argentina después de los 20 años del peronismo y de la Kirchner. Entonces, el Departamento de Estado, la última noticia, sale hoy que el Departamento de Estado, el que se encarga de las embajadas, los diplomáticos, usted sabe, un departamento que está podrido desde que nació. Hemos hablado en el gobierno de Machado, Wells y toda esta gente, unos porque eran homosexuales y lo tenían firmado, otros porque simpatizaban y otros porque estaban comprados. Señores, el Departamento de Estado está lleno de agentes comunistas, socialistas, enemigos de los Estados Unidos, probado por lo menos desde el tiempo de Machado, de los años 20 estoy hablando. Bueno, esa gente ahora están pagándole con el dinero tuyo, de los impuestos, porque ellos no fabrican, terapia con psicólogos y psiquiatras para que puedan manejar la derrota y el triunfo de Trump. Señores, nosotros nos mamamos 8 años a Obama, 4 años a Biden y todos los anteriores y los de Clinton. ¿Y quién a nosotros nos pagó una terapia para aguantar? Y era para peor. Porque con ellos estamos pagando más la gasolina, pagando más la comida, pagando más los seguros, pagando más la renta. Y a nosotros nadie nos pagó.
Bueno, ahora el dinero de ustedes, mire, eso lo están haciendo en las Fuerzas Armadas, lo están haciendo en las escuelas, las universidades, porque los niños no toleran haber perdido. Ha ganado Trump, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a un psiquiatra, un psicólogo. De todo eso, señores, uno se cansó. Y por eso, como colofón, la señora Kamala, que iba a administrar este país, que es la economía número 1 del mundo, que tiene, creo, que yo no sé la cantidad de trillones de dólares, porque es la economía número 1. Iba a manejar eso y no supo manejar 1.000 millones su campaña y perdió. Señora, a ella le han robado el dinero ese miserablemente. Y todavía debe 20 millones. O sea, de la que nos salvamos, hay que dar gracias mañana también a Dios. No se olviden y que Dios proteja a América. Bueno, después de esta descarga vamos a entrar en Lumá porque tiene que ver mucho. Andrés y yo terminaríamos en Lumá seguro si hubiera ganado Kamala. Y el programa este, olvídate que iba a seguir. Desmaya que iba a seguir. Este programa no seguía. Mire, lo que nunca te contaron de Lumá es porque yo voy a decir nombres y apellidos. Me importa un demonio si están vivos o muertos. Porque sus hijos, como dije, que están aquí, lo más seguro, y sus nietos que están aquí, sus sobrinos y sus hermanos. Mire, esa gente tenían quizás 4 o 5 años más que yo. Así que pueden estar vivos. Raúl Castro está vivo y Raúl Castro fue uno de los principales. Y Ramiro Valdés está vivo. Los otros que yo voy a mencionar, no sé su camino porque no son ni comandantes ni capitanes muy famosos. Pero usted sabe que Guillermo García Frías está vivo, usted sabe que Machado Ventura está vivo, usted sabe que Raúl Castro está vivo, usted sabe que Norberto Fuentes, el esbirro de las letras, está vivo y vive aquí exiliado en la Florida. Como ese cuantos hay. Para que tengan la vergüenza, si ustedes conocen a alguno de ellos, son vecinos de ellos, fueron vecinos en Cuba, sepan que ustedes vivían al lado de un miserable. Por eso sí voy a decir nombre y apellido. Mira, el cubano, señores, vamos a arrancar con un poquito de historia, porque a mí me gusta no narrar y hacer las cosas tétricas, sino también instruirnos, porque me instruyo yo también cuando refresco la fecha, eso aunque yo lo vi. Yo vi los campamentos nomás, porque yo estaba preso en Camagüey, no por lo más, pero estaba allí y los vi. El cubano nunca aceptó el servicio militar obligatorio. Muchos gobiernos en la República trataron de implantarlo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que había ese fervor de luchar contra Hitler y contra el fascismo. Sin embargo, el cubano nunca aceptó el servicio militar obligatorio. Ahora, esos padres que ellos no aceptaron para ellos y los padres de esos padres que no aceptaron para sus hijos el servicio militar obligatorio, aplaudieron, hablaron, escribieron a favor del servicio militar obligatorio. Son unos miserables. Todos los padres, los periodistas, los que la crearon, que apoyaron el servicio militar obligatorio, son unos miserables, porque para ellos no lo aceptaron. Por eso nombres, padres, abuelos, tíos, periodistas, sindicatos, maestros, son unos miserables. 3 años de la vida de un joven son, yo no sé, en Corea del Norte o cosas así, de cuánto será el servicio militar obligatorio. Pero, señor, un servicio militar obligatorio de 3 años es una salvajada. Son 3 años en la vida de un muchacho que no hay por qué regalársela. Yo entré cumpliendo los 17 y salí ya con 20 porque me pasé por el tiempo que estuve por allá por Camagüey. Salí por una amnistía de Raúl Castro el 30 de junio del 68. Tenía que haber salido en el 67. 3 años de mi vida. Y usted sabe cuál fue el sueldo, 7 pesos al mes. Cuando yo le digo a las personas que mi primer sueldo en mi vida fue de 7 pesos al mes, me hablan que si yo viví en el siglo XVII. Digo, no. En el año 64, a los reclutas y después a la UMAP, por trabajar 12 y 14 horas los 7 días a la semana, nos pagaban 7 pesos al mes. Ese fue mi primer salario. Ahora fíjense, esa ley sale en 1963. Se tira la ley en 1963.
Esa ley de servicio militar obligatorio incluía que desde que tú tenías ya 15 años, por eso yo me quedé en Cuba, ya tú no te podías ir del país. Yo tenía pasaporte para salir de Cuba en octubre del 60. Primero por Girón, que estuve detenido, después por la crisis de octubre y después porque se trabó, porque es el destino mío. Todos mis primos se fueron, el único que me quedé fui yo. Ya yo tenía más de 15 años y no me pude ir. Pasé el servicio militar obligatorio y no me pude ir porque no te podías ir hasta los 27. Porque decía que si tú venías para acá, y era verdad, podías caer en el servicio militar obligatorio. Aquí entonces ibas a pelear a Vietnam en contra de los compañeros vietnamitas. Con esa justificación te tenían en Cuba clavado de los 15 hasta los 27 a los varones. Fíjate, las hembras, por cierto, las hembras que eran lesbianas, nunca se metieron con ellas. O sea, el homosexualismo era con el hombre. Y yo pregunto, bueno, ¿y no es homosexual también una lesbiana? Una mujer que le gustan las mujeres. Bueno, eso en Cuba no se mencionó. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba lleno de lesbianas. También estaba lleno de homosexuales, empezando por Raúl y otros más. Pero el hombre, ese machismo quizá, aparte al hombre le permitía la ley de servicio militar obligatorio cogerlo, que fue lo que hicieron, y en vez de meterlo en el servicio militar, tirarlo para las UMAP, como dijo muy bien Andrés, porque eran unidades militares de ayuda a producción. Se calcula que hubo unos 200 campamentos en Camagüey, la tierra de Camagüey de Rodríguez Florido. ¿Por qué? Porque era una tierra cañera, tenía una zona sur que se inundaba, y en esos lugares que no había nadie que fuera a cortar caña, porque había que cortar caña, con el agua por el tobillo, la mocha te resbalaba porque estaba mojada. La gente que se dio cortadas con la mocha, porque la mocha es machete. Se llama mocha porque es más ancho que una mano. O sea, la hoja es más ancha que el machete, que es como un sable. Entonces, para esa zona que no había nadie, que nadie iba a cortar esa caña, que metían a los más, metían a los presos. Eran típicos campos de concentración que, como bien dice Andrés, Pablito Milanés compuso una canción que se llamaba 14 pelos y un día. Todos los que tienen mi edad la recuerdan muy bien porque esa canción desapareció y después mismo Pablito nos la cantaba. 14 pelos quiere decir los alambres de púa. ¿Por qué eran 14? Porque tenían una altura de 6 metros. Señores, 6 metros de altura no lo tenían los campos de concentración nazis. Tenían postas igual, tenían perros, y si tú te escapabas te mataban. Yo no sé si hubo algunos que estuvieran electrificados, no me extraña, pero no lo puedo asegurar porque no lo sé. Con los amigos que yo hablé, porque yo tengo amigos míos que pasaron la UMAP de mi barrio y ninguno estuvo en un campo electrificado, pero puede ser que los haya. Los homosexuales formaban una compañía. Al principio, fíjese, la UMAP duró 2 años nada más, porque se desintegró por la protesta internacional. Ahí vamos a llegar, vamos a ver quién dio el pitazo y qué país fue el que más protestó. Duró del 66 y estamos haciendo esto porque fue en noviembre del 66 el primer llamado a la UMAP. Yo me salvé porque ya yo estaba en el servicio. Porque tener pasaporte, eso era un pasaporte a la UMAP. Mire, estaban los gusanos, como yo, del primer llamado. Gusano, contrarrevolucionario, apático, lo que usted le quiera decir. Esos formaban una compañía. Estaban los delincuentes comunes, que ellos consideraban la persona que no trabajaba, las personas que se dedicaban a jugar billar, que vivían de la bolita, de la charada, de la lotería, los chulos. Esa gente era una lacra, o sea, un ladrón, un chulo, es una lacra. Pero si tú no cometes ningún delito, no te puedes meter preso. Lumpen, lo llamaba Castro. Lumpen proletario. Porque viene de... No, lumpen proletario es la definición de Marx y Engels, pero Fidel le decía lumpen solo. Es un lumpen. La gente no sabía lo que estaba diciendo. Y lumpen era esta gente de delincuentes, en 2 palabras. Bueno, entonces formaban una compañía y estaban los homosexuales y estaban los religiosos, señores, porque por ser religioso
usted iba a la UMAP. Era lo mismo que fuera católico, que fuera testigo de Jehová, que fuera adventista el séptimo día, adventista, bautista. Usted iba a la UMAP por ser, porque todos eran vicios. O sea, creer en Dios es un vicio, ser homosexual es un vicio, no ser revolucionario es un vicio, tener un pasaporte es un vicio, querer irte del país es un vicio. Quizás es un vicio el marihuanero, el que vive la droga, el que roba, puede ser que sí. Pero señor, usted no lo puede meter a lo más si usted no lo cogió robando, vendiendo marihuana y eso. O sea, por muy delincuente que sea, por el hecho de que usted sepa que el tipo es un delincuente o en el pasado lo fue, usted no lo puede meter preso. Eso no existe. Porque las personas se pueden reivindicar y se pueden regenerar. Ahora bien, la UMAP, como tuvo 2 años y la organización no era una cosa que estaba escrita, fíjese, en el ejército cuando yo entré, el servicio militar obligatorio todavía no había ni formado el Partido Comunista dentro de las Fuerzas Armadas. El reglamento era muy elástico. Habían castigos rarísimos, inhumanos, y yo estuve 8 meses sin salir de pase, sin ir a mi casa. O sea, ahí no había nada escrito. Lo mismo la UMAP. Si sumamos que los oficiales de la UMAP, casi todos eran castigados porque ninguno quería irse para la UMAP. Generalmente los oficiales que estaban al frente de los campamentos de la UMAP eran oficiales que estaban castigados, o sea, tenientes, capitanes, hasta comandantes, sargentos, que eran los que dirigían todos esos campamentos. Generalmente eran castigados entre ellos mismos, no porque fueran contrarrevolucionarios, sino porque eran indisciplinados. Entonces ellos mismos estaban castigados. O sea, había un doble rencor de estar al frente de enemigos, porque ellos consideraban a los homosexuales, a los religiosos enemigos, y de contra estar ahí, en contra de su voluntad, recondenados. Ya te puedes imaginar. Ahí los castigos, yo lo voy a decir aquí, dicho por boca de una psicóloga que fue la que organizó, y voy a decir el nombre. Fíjense, la UMAP se cierra en el 68, se abre en el 66. La doctora se llama María Elena Solé. Oigan ese nombre, los que son parientes de ella la conocieron o fueron vecinos de ella. María Elena Solé fue la profesional, psicóloga o psiquiatra, que estuvo al frente de todos los psicólogos y psiquiatras que iban a reeducar a toda esa escoria humana que no podía vivir en una sociedad socialista. Iba a reeducar a los homosexuales, iba a reeducar a los religiosos, a los que no creían en ese sistema y a los delincuentes, por medio de la psicología y por medio de la psiquiatría. Bueno, miren, ella confiesa, porque todo esto yo lo sé porque eso está escrito en su época. Me imagino que ya está muerta, porque si era psicóloga en aquel tiempo y fue la que estuvo al frente, eso sería una mujer mayor. Ella dijo que unieron un grupo de 40 psiquiatras y psicólogos para enfrentar a esa escoria, a esos fecales de la sociedad que venían ya manchados por el vicio del capitalismo. Porque eso nomás se engendra en el capitalismo. Los socialistas no dan ni ladrones ni homosexuales. No. Pues en ese grupo de psicólogos calificaron, fíjense, vamos a entrar por los homosexuales, donde ella se ensaña, fundamentalmente, como dice Andrés, se ensaña con los homosexuales. La palabra afocante, que la tiene que haber oído Andrés, ya no se usa. No existe en el diccionario. La RAE, yo lo busqué, no lo tiene. O sea, la RAE es la Real Academia de la Lengua Española. No acepta la palabra afocante. Ellos no llegaron a conocer. Ellos le llamaron afocante ¿a quién? A los homosexuales. Y lo calificaron por grupos A1, A2, A3 y A4. ¿Por qué llaman ellos afocante? Porque ellos, los afocantes, estoy usando las palabras de ellos, así que no consideren insulto esto. La pajarería, como decían ellos, en Cuba se llama pájaro a los homosexuales, a lo que aquí se le llama gay, se le dice pájaro, cherna, millones de cosas. Hay
el homosexual para ellos, que incluso era revolucionario, no se quería ir del país y mantenía, como dicen aquí, en el closet, escondido el homosexualismo en su casa. No era una cosa que estaba todo amanerado. A medida que se iba manifestando el homosexualismo en más pajarería, lo que dicen ellos, llegaban al nivel 4. ¿Qué cosa es el nivel 4? Lo que aquí serían los drag queens y esa gente que sale con tacones y pluma. Claro, en Cuba no se llegó a ese extremo porque no se permitía. Pero el nivel 4 sería el afocante de pluma y tacones y ponerse seno y salir en bikini y ponerse una bandera americana en el fondillo, como han hecho aquí desfilando. No estoy exagerando. Aquí han hecho desfiles que se ponen las tangas esas que tienen las nalgas al aire y se meten la bandera americana, el asta en el fondillo y van desfilando con la bandera americana con el asta en el fondillo. Eso lo han hecho aquí. Bueno, ese sería el 4A y es el afocante. Posiblemente nosotros, tú y yo, Andrés, hemos usado la palabra afocante y no sabíamos lo que quería decir. Porque le decimos afocante a una persona que es muy expresiva, pero era con relación a los homosexuales, no a todos. O sea, un tipo muy afocante es un tipo que llega y es muy escandaloso y todo el mundo sabe que el tipo es un mujeriego y un borracho. El caso que ellos le inventaron para los homosexuales. Entonces, fíjate, a esos homosexuales se le dieron, señores, electroshock, como si dándole electroshock se te curara el fondillo. Le dieron coma de insulina, o sea que a ti te meten insulina controlada y te matan, porque te baja todo el azúcar del cuerpo y te mata. Pero eso, si tú lo haces por un médico, que ellos eran médicos, los psiquiatras sobre todo, tú creas un coma, o sea, te vas del aire, te quedas en coma, con choques de insulina. Señores, le ponían películas porno para ver la reacción de ellos cuando veían al hombre excitado. Y le trajeron hombres de verdad para que lo enfrentaran y ellos pudieran controlar el deseo de tirarse a la mandarria. Oye, esto así mismo están hablando. Se sabe, ella por lo menos trabajó directamente con 850 homosexuales que pasaron por estas clínicas psiquiátricas de educación. Estamos hablando de 850 infelices que fueron sometidos a todo eso que estoy diciendo yo y castigo, como dice ella, que ahí se nos fue la mano. O sea, con el electroshock no, con el como de insulina, con eso no se le fue la mano. Hubo veces que ponían castigos que tenían su nombre, el trapecio, el qué sé yo, el huequito, que los enterraban en la tierra hasta el cuello, los ponían a mirar al sol. Eso yo lo escribí porque eso lo metían en un hormiguero y le decían que contara, o sea, un hormiguero de hormiga brava, que tú sabes que eso es picada seguro, y que contara las hormigas, le dijera cuántas hormigas había en el hormiguero. Oye, eso, un psicólogo y una psiquiatra. Como eso, vaya, yo no los pude escribir todo porque da asco lo que hacía, y pensar que eso lo hacía un médico. Entonces, fíjate, eso fue en relación con los homosexuales. Se calcula que pasaron, fíjate, se calcula porque el dato en Cuba no se puede confiar en ningún dato lo que dan ellos, porque ni ellos lo tienen claro. Se calcula que 35,000 jóvenes pasaron por eso, por la UMAP, por todas estas características. Ahora, yo les voy a decir a ustedes una cosa. Las listas de las personas que fueron a la UMAP las confeccionaron fundamentalmente los comités de defensa de la revolución. Y yo siempre saco esto porque la gente dice, bueno, tú eras de G2, tú eras policía, pero el comité es una cosa inocua, que la gente se metía en el comité para hacer números. Señores, ni la policía ni el G2 podían trabajar si no era por el informe de la seguridad del Estado. Porque no habían tantos policías para saber lo que pasaba en cada cuadra. Sin embargo, en cada cuadra un comité. Y el comité sí podía decir, a mí me detuvieron cuando Girón, yo no había hecho nada, muchos de mi familia. ¿Por qué? Porque el comité dio el pitazo que nosotros no éramos revolucionarios. Porque la policía no podía saberlo porque yo nunca había estado preso por hacer nada contra revolucionarios. No había ningún récord. ¿Quién puede informar eso? El CDR. El CDR hizo en Cuba tremendo daño
Los fundadores de los CDR eran tremendos HP. No se piense que fue como ser pionero o algo de eso. No. Todo nace en el CDR. La represión nace en el CDR. Sin los CDR, ni Ejedó, ni la policía, ni nadie pudiera haber hecho nada. Mire, los alzaban al Escambray, todas esas cosas, en todos los se detectaban porque el CDR daba el pitazo de que en la casa tal se recogía comida. Porque todo, señores, pasa por el CDR. Si tenemos 66 años de revolución dentro de un mes, es por los CDR, más que por las Fuerzas Armadas y por el Ejedó. Son culpables, no cómplices, culpables. Ahora bien, la UMAP, que fue creada en el 65, fíjese, la ley de servicio militar obligatorio viene del 63. Sin embargo, la ley que crea la UMAP se hace en el 65, por eso el primer llamado es en el 66, que se conmemora un aniversario este mes. Creo que fue el 19 de noviembre. Es posible que hayan llamado algunos así antes como experimento, pero estamos hablando de llamado grande. Estos jóvenes, repito, fueron escogidos precisamente por el informe que da el Comité de Defensa. ¿Cómo ellos saben a quién mandar para el servicio militar obligatorio y a quién mandar para los MAP en una población de 7, 8 millones de habitantes? Por el informe del comité. Es posible que el caso mío, que yo tenía pasaporte, que con ir a más al registro de migración y buscar que tenía ese pasaporte, no, el comité no tenía que decir que yo tenía pasaporte. Pero bueno, yo tengo un documento oficial. Pero ser homosexual o ser religioso, nadie tiene un documento oficial. Nadie tiene un carnet católico ni un carnet de testigo de Jehová inscrito en el registro civil. Entonces, es chivatazo. Estos muchachos fueron escogidos y Fidel y Raúl se hicieron responsables directos de la creación de la UMAP, porque ellos decían que un joven que no era revolucionario no podía portar armas. Por tanto, no podía ir al servicio militar obligatorio. Porque el servicio militar obligatorio, generalmente tú estás en contacto. Puedes decir que trabajas en una oficina o que manejas un camión, pero siempre estás en contacto con las armas, por lo menos tienes que hacer guardia, recibes un entrenamiento militar. Ellos dicen que estos muchachos, con los vicios que tenían, no calificaban para hacer... Ahora, ¿en qué se basan ellos para poder meter la ley de servicio militar obligatorio en un país que nunca se aceptó? Señores, los mambises eran voluntarios. Los mambises no fueron reclutados obligatoriamente. Es más, los mambises no ganaban un sueldo. Les voy a decir una cosa que a lo mejor muchos de ustedes no saben. Las tropas que liberaron los Estados Unidos del dominio inglés, George Washington, cobraban. Y no hay nada de malo en eso, porque tenían una familia que mantener. Pero los soldados que pelearon por la independencia de los Estados Unidos cobraban. Sin embargo, los mambises no tenían ningún salario, eran voluntarios. De ahí en adelante se quedó la tradición de que la Fuerza Armada fuera voluntaria. Y cada vez que se quería meter, se decía, bueno, si los mambises fueron voluntarios, que fue el primer ejército que se puede decir cubano. ¿Por qué? Entonces, tenemos nosotros, voy a buscarle, porque esto sí lo tengo apuntado a Camagüey, porque son los discursos, exacto, no quiero inventarlo yo, que dio Raúl y toda esta gente para justificar. Mira, ellos justificaron, en primer lugar, que la UMAP, no, estamos hablando de servicio militar obligatorio, en el 63, viene porque la patria estaba amenazada, había pasado, recuerden, en el 61 la invasión de Playa Larga y Playa Girón, había pasado la crisis de octubre, que Cuba sí estuvo bloqueada, y entonces en base a ello, ellos dijeron que había que defender la patria, porque recuerden que para ellos patria y Fidel, patria y revolución, bandera y revolución es lo mismo. O sea, ellos son la patria, ellos son la bandera, ellos son el himno. Y había que defender la patria, había que defender a Fidel y la cogioca que tenían todos ellos. Por cierto, todos los vicios que ellos decían que había que combatir los tenían ellos y multiplicados y lo tienen todavía.
querida, millonario, bebida, juego, droga, robar, asesinar, todos esos vicios por lo que metían a los muchachos presos de 18 a 27 años, los tienen ellos, los tuvieron hasta que se murieron. Multiplicado por 100, porque no hay nadie que robó más, ni que traficaron con drogas, porque está probado que traficaron con drogas y están traficando todavía en Venezuela y en Cuba siguen todavía recibiendo dinero del tráfico de drogas. Son unos borrachos, porque el primer borracho es Raúl. Son homosexuales, no es Raúl. O sea, entonces, hablé de las lesbianas. ¿Cuántas lesbianas, Andrés, no había en el gobierno? Sin embargo, nadie hablaba de las lesbianas. O sea, la lesbiana no es homosexual. La cosa fue con el mal. Porque esta revolución, señores, era una revolución, estoy usando sus palabras, de machos. Y el que no es macho no es revolucionario. Así se haya comido todos los libros de Lenin, no es revolucionario porque no es macho. Entonces, fíjense, recuerde que las horas de trabajo en el servicio también no había hora de trabajo, eran los 7 días a la semana por 7 pesos al mes, 12 horas. Miren, el Nadie Escuchaba, ese libro famoso de Armando Valladares, que fue un preso político que estuvo 20 años preso y fue el que después Reagan, por una orden especial, le dio la ciudadanía americana y fue a representar a los Estados Unidos en Ginebra, en las Naciones Unidas por los derechos humanos. Yo salí gracias a una gestión de él, yo salí en el gobierno de Reagan. Él sacó muchos presos políticos y muchos que no fueron presos políticos que pudieron salir precisamente por las negociaciones de Armando Valladares. Bueno, mire, de los que se escribieron, ya yo mencioné que está Norberto Fuentes y está Samuel Feijó como periodista, entre otros, porque todos los periodistas en el noticiero y todo se despacharon. Le voy a decir una cosa, El Mundo fue un periódico que fue de los pioneros en Cuba de ese tipo de prensa, porque fue fundado en 1901 y duró hasta 1969. Ya después de 59, los últimos 10 años era un papel sanitario porque hablaba todo lo que la revolución quería. Fíjense, de la revista Verde Olivo, no tengo que hablar porque son las revistas que eran órganos, eso nacieron en 1959. La revista Verde Olivo nace por orden de Raúl, Camilo y Eché. Fíjate que tres, de esos tres después, Camilo y Eché se fueron del aire, traicionados por esa misma revolución, a su estilo. De ellos queda vivo Raúl. El discurso de Raúl, homosexual en jefe, dice que no puede haber dentro de la revolución un vicio como los homosexuales, como los religiosos que creen en Dios, como los vagos, y que eso debería reeducarse. O sea, y la forma de reeducarlo no es con el ejemplo, que es como se reeduca. Era meterlos presos y meterle en la cabeza, después de 12 o 14 horas de trabajo, un librito, y con eso se iba a curar. Iba a dejar de ser homosexual, iba a dejar de jugar billar, iba a dejar de tomar. La otra cosa es el alcoholismo. Raúl, alcohólico en jefe también, todo el mundo lo sabe. Fíjate que todos los vicios que ellos estuvieron diciendo son los vicios. Ellos le llamaron a ese proceso higiene social revolucionaria, fíjate, como si fuera erradicar una cucaracha o el Aedes aegypti. ¿Te acuerdas la campaña aquella, malanguitas en el agua? No, o sea, higiene social revolucionaria. Acabar, hagan bien con los gays, todos estos gays que apoyan a los palestinos y que apoyan a Kamala, LGTBQ, ustedes son los primeros que van a sufrir. Fidel en un discurso llegó a decir, esto lo digo Fidel, que él los va a mandar a trabajo agrícola, oye esto, porque en el campo no hay homosexuales, Andrés. No hay ningún guajiro homosexual. No. Dice que el campo es viril. El trabajo del campo es viril y forma hombre. Que en el campo de Cuba no hay homosexual. No hay ningún guajiro que sea gay, que meta carne para el interior. Vaya, por Dios. Como dijo Feijó, que en Rusia no, en la Unión Soviética, que era más grande, no existían los gays. ¿Tú te acuerdas del ballet? Bolshoi estaba lleno de gansos porque es que la gente se mete
y muchos de los que son homosexuales les gusta el ballet. Mira, a ti te gustaba el ballet y tú no lo eres, pero tú sacabas la entrada y ya, que tú hiciste el cuento. Sí, no, y mira, es un cuento que a mí me abrió los ojos, la solidaridad que me mostró, porque yo no los conocía, yo cogí el primero, pero oye, como ellos sabían, ellos te miraban y te decían, este tipo no le gusta, pese a vergüenza, oye, en lugar, porque si hubiera sido yo, le hubiera dicho, que tú te estás escondiendo conmigo, asúmelo, si te gusta el ballet. Sin embargo, ellos tuvieron el tacto de dármela, oye, compadre. ¿No será que te vieron la beta? No te vieron la beta ni nada, sabía que tú eras beta. Te vamos a tirarle un cabo a este. Y a lo mejor nos lo llevamos para la fiesta de Peche. No, pero es verdad. Esa cosa muy culta generalmente, aunque les gusta todo, porque a mí me gusta la música clásica, el ballet no, sinceramente, a mí el ballet no me gusta. Por cierto, te voy a hacer un juego, ¿sabes que al gallego le dan una entrada para el ballet? Y el gallego, que tú sabes es bruto, dice, ¿cómo voy a ir al ballet? Dice, gallego, cultívate, lleva a tu esposa, carajo. Al otro día viene el gallego lo más contento. Y dice, ¿fuiste al ballet, gallego? ¿Cómo no? Llevé a la gallega conmigo, ¿cómo no? Y dice, ¿qué te parece? Es una maravilla. Oye, ¿qué educación tiene? Fíjate, la gallega, que tú sabes que una bruta, se quedó dormida. Y ellos empezaron a bailar en la puntica de los pies para no despertarle. Mira, fíjate si esto es una copia, o sea, de los comunistas, los fascistas, que tanto nos dicen fascistas a nosotros, los campos de concentración nazi, generalmente forjados en hierro, a la entrada, sobre todo a Auschwitz, esos grandes, decía Arbeit macht frei. Eso quiere decir el trabajo te hará libre. Mira, frei, parecido a free, en sí, alemán y en inglés. Que en realidad es frei, pero ok. Entonces, fíjate, Fidel Castro, ¿qué es lo que hacía? Seguir lo que hicieron los nazis y seguir lo que hizo Stalin, porque Stalin también metió a los homosexuales en campos de concentración, a los homosexuales y a la madre que los parió, porque vinieron millones, y lo de ellos era en Siberia, que les roncaba en mango, eso era 30, 40 grados bajo cero. Y en verano, señores, para que ustedes no lo sepan, en Siberia, cuando es verano, lo que puede ser es verano en Siberia, hay una cantidad de mosquitos, pero por millones, que si usted se queda afuera lo mata. Una de las torturas, mira, se me olvidó, que hizo la doctora esta Solé, María Elena Solé, repito el nombre, no se olvide, era que sacaban a los homosexuales en la noche en calzoncillo y los amarraban a los postes de la cerca o a la mata y los mosquitos lo acribillaban ya cuando estaba a nivel de morirse. Señores, los mosquitos ahí en esa zona de Camagüey, que es Manga Larga, los que son de Camagüey lo saben, Manga Larga, toda esa parte de abajo, los mosquitos son así, lo que parece son 1015. Mataban un caballo, mataban una red, cuando unos mosquitos esos le caían en pandilla a una red que habían dejado fuera, un caballo lo mataban, imagínate tú a un ser humano. Bueno, eso fue otra de las torturas que ella reconoció que se hizo. Fíjense, Fidel, otra de las cosas que dijo es que la zafra, ya él tenía su barrenillo de hacer los 10 millones. Del 65, del 66, del 67 y del 68 iba a estar asegurada con esos campamentos de la UMAP. ¿Por qué? Porque donde nadie iba a cortar caña, él la iba a cortar con esa gente. Por cierto, hoy en día hay 15 centrales moliendo esta zafra que empezó ahora en estos días. No se piensa que se llegue ni a 300.000 toneladas, ni siquiera medio millón. De los 10 millones que Fidel pensaba hacer, señores, en estos momentos Cuba no está produciendo ni 300.000 toneladas de azúcar, que eso no llega al medio millón. Eso se hacía en Cuba, yo creo, en el tiempo de los taínos y los siboneyes, cuando empezaron con los trapiches, los españoles, que trajeron, por cierto, la caña de Islas Canarias. La caña no es nativa de Cuba, lo que es nativo de Cuba es el tabaco, de todo el área del Caribe y parte de América Latina.
Pero la caña de azúcar vino de las Canarias, eso no existía aquí. Sin embargo, mire, Cuba fue el primer productor de azúcar, no es Canarias el primer productor de azúcar de caña. Para que usted vea por qué lo que es el capitalismo. Estoy buscando, permíteme, Camagüey, los nombres, aquí está. Dice, mira, los nombres de comandantes y capitanes que le voy a hacer, y los anoté porque ni yo los recuerdo, que soy de esa época. Mucho menos los de esta época lo van a oír. Ya los muchachos de esta época no conocen ni a Fidel. Mire, al frente de la JUMAP estuvo un comandante muy poco conocido que se llamaba Ernesto Casillas, miembro del Comité Central del Partido. ¿Tú lo conociste? ¿Oíste hablar alguna vez? ¿Casillas o Cancines? Casillas. No, Cancines era de Fruticú y eso es otra cosa. Okay. Este tipo era comandante de la sierra. Ernesto Casillas, como Casillas, un militar de Batista también, que era comandante. Sí. Miembro del Comité Central del Partido. De segundo jefe estaba otro comandante, que ese sí yo lo recuerdo porque era hermano de Menelao Mora. ¿Te acuerdas de Menelao Mora que murió en el Palacio? Que era Reinaldo Mora. Ese comandante yo sí sé quién es, porque no por él que no era muy conocido, sino por su hermano. Menelao Mora, que venía de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de España y eso, que murió en el ataque a Palacio. Bueno, esos dos comandantes estaban al frente. Había otro, esos eran primer y segundo jefe de la JUMAP. Los nombres: Ernesto Casillas, Reinaldo Mora. Tenemos otro comandante que es José Ramón Silva, que ese sí yo lo recuerdo, que ocupaba otros cargos. O sea, ya venía después la dirección de inteligencia, la dirección de abastecimiento. Estaba el primer capitán. Fíjese, el primer capitán fue un grado que se inventó en los años 60, porque había un vacío muy grande entre teniente, primer teniente, capitán y comandante. Eran los grados que había. O sea, los oficiales que cuando yo pasé el servicio militar existían, antes de poner los grados de estos tipos rusos, que hay coronel y comandante. Los oficiales eran subteniente, teniente, primer teniente, capitán y comandante. Entonces, todos esos cargos intermedios que hay en todos los ejércitos, como es el teniente coronel, el comandante, eso no existía. Entonces, ellos tuvieron que inventar un grado que era primer capitán, que por cierto, a la unidad mía fue un día un primer capitán que era padre de un muchacho que era recluta conmigo. Yo no sabía que su papá era primer capitán. Y al tipo lo tenían preso injustamente. Y el capitán vino vestido de civil a hablar. Yo estaba en la posta adelante, la posta 1. Digo, mira, aquí está el padre fulano y tal. Lo tiraron a Mondongo, que el tipo se levanta y digo, señor, no se ocupe. Viró y el tipo viró vestido de primer capitán. El capitán tenía 3 barras y el primer capitán tenía 4. No eran barras, eran la besa, como una pata de gallina. Cuando yo vi al tipo ese con las 4 barras que recuperó, por cierto era flaquito, se parecía, tú sabes quién, a Cindo Garay y a Joseito Fernández. Así. Y veo al flaco ese con las 4 barras, me dio una risa, él se dio cuenta. Dice, déjeme llamar al primer capitán. Oye, aquí está el mismo papá pero el primer capitán vino, dígale qué pasa. Yo, fíjate, la posta 1 estaba pegadito a la casa donde estaba el oficial de guardia. Cuando ese hombre entró y oí los tacones, ¡pam! Todo el mundo de pie. Y al tipo lo tuvieron 1 hora sentado en el banco cuando dijeron que era el papá nada más, que no sabía que era el primer capitán. Yo no sé en qué habrá parado eso. El muchacho salió de la cárcel, por supuesto. Ahora, fíjate. Estaba el primer capitán José Sandino. Ese nunca en mi vida lo oí. Y estaba el primer teniente Wilfredo de la O Estrada. De la O. O sea, un apellido, ¿no? Como María la O. Sí. Todos, menos el teniente, eran miembros del Comité Central del Partido. O sea, la culpa recae allá arriba, Comité Central del Partido. Cuando la ley se maquina y se firma en el año 65, era un secreto estatal. Eso nadie sabía que iba a salir la UMAP. La ley de servicio militar obligatorio ya se conocía en el 63, ya yo estaba en el servicio, había venido el segundo llamado incluso. El primer llamado fue en el 64, segundo en el 65. Entonces, ese primer llamado
fue en el 66, como dijimos, en noviembre. La revista Verde Olivo fue la primera. La revista Verde Olivo era el órgano oficial. Por cierto, déjame decir una cosa. Silvio Rodríguez pasó el servicio militar en la misma época para ellos. No conmigo, en la misma época que yo. Y Silvio Rodríguez, lo que pasó el servicio con su guitarrita, haciendo descargas musicales, los actos culturales por las unidades militares, que iba Cindo y María Elena, iba los compadres, iba alguna orquestica, y iba muchas veces Centurión para hacernos reír, qué sé yo. Cada vez que venía Cindo y María Elena, la gente se ponía contento porque María Elena estaba brutal y se usaba la minifalda. Y ya tú sabes, cuando lo ponían en la escena de arriba por la minifalda, tú le veías los gloomers, como tú decías. Ya tú sabes, los reclutas. Los gloomers. Los gloomers. Con 17, 18 años, partirle los gloomers a María Elena. Fíjate que la gente en vez de decir Cindo y María Elena decían Messi a María Elena en vez de Cindo y María Elena. Entonces, fíjense, estos fueron los que estaban al frente de eso. Cuando digo al frente es entre comillas, porque ya le digo que la primera unidad militar eso fue un relajo. Ahí no se sabía nada, estaba todo el mundo junto, después la gente pidió que se separaran los religiosos, que se separaran los homosexuales, se formaron las compañías. Esos campamentos, que eran 200, estaban organizados por compañías, generalmente yo creo que tenían 4 compañías. Estamos hablando de quizás 200, 300 personas por campamento. No sé si hay algún campamento que podía tener 400, si hay alguno que me está oyendo. Yo los vi porque yo estuve en esa zona también cortando caña, pero por contrainteligencia militar, por el servicio militar obligatorio. Yo no tenía nada que ver con esos campamentos. Los campamentos, señores, yo sí vi dar golpe. Yo vi darle golpe a los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová, usted sabe que ellos no saludan la bandera ni cuando se iza ni cuando se arría. Y le daban con la culata, le daban con bayoneta, señor, y esa gente no se ponían de pie para saludar la bandera, se sentaban en el piso. Hay que reconocerlo, la fe y los que tenían esa gente recibían culatazos, bayonetazos, empujones, pero se sentaban cuando venía a bajar la bandera, porque ellos no pueden ni jurar bandera ni portar armas. Por eso ellos fueron a la UMAP, porque no podían ir al servicio, porque ellos por su religión no pueden portar armas. Los otros que cogieron golpes, señores, fueron los homosexuales. Por cierto, esto da risa hoy, es muy triste, pero da risa hoy. ¿Tú te acuerdas, Andrés, las camisetas que nos daban a nosotros en el ejército, que eran unas camisetas azul cielo o verde olivo, pero eran rusas, que eran inmensas? En el servicio militar obligatorio no había nada que fuera de tu talla. Todos nosotros tenemos que arreglar el uniforme, porque tú eres inmenso. Parece que Rusia lo daba, o sea, la Unión Soviética se lo daba a Cuba, todos los sobrantes que tenía, y mete todas esas tallas XXX, es la que le regalaban a Cuba. Los calzoncillos te daban por los tobillos, las camisetas, el escote de la camiseta te daba por el ombligo y la camiseta te daba por abajo de la rodilla. Tú sabes lo que hacían los homosexuales, la cosían y la convertían en una truza de mujer, compadre. La cosían abajo y aquí era una truza de mujer, iban a cortar caña en truza con la pelusa esa que pica y con Pamela y eso era, vaya, tú hoy en día uno se reía porque uno era machista, no teníamos 17, 18, 19 años y tú eres un hombre que convierte una camiseta en una truza de mujer con una Pamela y cara de Harris, pero cogían golpe, Andrés, y le gritaban, dame papi, dame más, este es mi marido. Oye, la trajinada, ahora hubo muertos, Andrés, tanto los homosexuales como yo no sé si los testigos de Jehová, me imagino que por su religión, ¿no? Pero en los MAP, después vamos a hablar ahora de los muertos, hubo muertos por parte de ellos. Hubo tenientes que, mira, se la cepillaron por el birro. Y no, muchas veces a machetazo, o muchas veces, ¿sabe qué? Le ponían un saco, los sacos de azúcar eso, y le caían con las cañas gordas esas. Págata, a cañazo, y lo mataban a golpe, no le daban un hueso sano. Hubo muertos y hubo heridos, porque eran unos abusadores, Andrés. Ahí se fusiló, ahí se asesinó, ahí se torturó, y vamos a eso antes de dejarlo pasar, porque eso no es educar.
Eso ni siquiera es trabajo forzado, porque un trabajo forzado a ti te puede matar por trabajar 14 o 15 horas con una alimentación pésima. Pues la alimentación no tiene que contarse. La alimentación pésima para la gente que estaba en la calle, imagínate tú para los que estaban presos. Fíjense, los datos son los que ellos reconocen. No quiero equivocarme, Camagüey, tengo que decirlo exacto porque no quiero poner ni un muerto más ni un muerto menos de lo que ellos mismos reconocen. Todos estos datos, señores, ustedes los pueden ver hoy en día en Martín Noticias, Diario de Cuba, en Nuevo Era, el Cibercuba, los libros de Lumán. Mira, hay un libro de José Caballero que se llama El Gulá de Castro. Hay un libro de Enrique Rojas, el papá de Eliana Ross, que se llama relacionado con Lumán. Hay otro que se llama Cuando morir es sensato. Era mejor morirse que estar ahí, de Carolina de la Torre. Mire, Carolina de la Torre era una mujer, pero tuvo su hermano en Lumán, una escritora brillante. O sea que hay muchos libros, yo he leído varios, he buscado algunos para hacer este programa y hay un tal Ignacio Ramonet, que parece que es catalán, español. Ramonet es un apellido catalán. Él entrevistó a Castro también. Él entrevistó a Castro, es medio súbdito. Bueno, ese fue biógrafo de Fidel en el 2006, por eso tú lo conoces, es bastante reciente. Y en el libro que hace la biografía de Fidel reconoce lo que se hizo en Lomá. Está también de un pastor bautista que se llama Raúl Suárez, que después fue del aparato, que se llama Memoria de un pastor en revolución. Fíjense, tenemos, se me han perdido los muertos ahora aquí. Deme en 5 minutos. Sé que torturados, por tortura murieron 180. El total está en 600, los muertos que reconocen ellos. Hay 580 y pico que fueron torturados y de esos no se sabe los que murieron, que pasaron por esas torturas psiquiátricas que está diciendo la doctora, que es los mosquitos, los golpes, enterrados hasta el cuello, los electroshocks, los comas de insulina, porque mira, los comas de insulina, por mucho que lo maneje un médico, se le puede ir la mano y hay algunos que se mueren. Hay 200 y pico torturados, 280, que por tortura después murieron. Y hay suicidios que pasan de 180. Señores, esta cifra, ustedes muy bien la pueden multiplicar por el número que les dé la gana, porque estamos hablando de 35,000 muchachos que fueron sacados de sus casas. Yo mismo era un bitongo, desvelado, nunca en mi vida había pasado hambre, nunca en mi vida había pasado trabajo, nunca en mi vida había trabajado. Estamos hablando de años 64, 65, 66, señores, que todavía en Cuba nadie había pasado hambre. Tú estamos hablando, había comida, había ropa, había zapatos, tú te montabas en una guagua sin empujar, la gente no estaba acostumbrada a eso. Y de pronto tú te ves viviendo entre delincuentes, entre homosexuales, durmiendo, eran sacos, la cama eran sacos, colgados. Señores, hay gente que se suicidó, que no aguantó eso. Conmigo, en el servicio que no, cuando yo pasé la escuela de recluta, fue de madre, pero no se puede comparar con lo que pasaban estos muchachos de Lomá. Hubo suicidio. Había muchachos que a los demás del servicio se suicidaban, otros se volvían locos. Mira, en la unidad mía hubo uno que se encaramaban en el tanque de agua, que eso, el tanque de agua no, el tanque de petróleo, era una torre, tenía el tanque de petróleo arriba, de la cocina. Eso era como 3 pisos de altura fácil. Y paraba ahí arriba se ponía a decir, se dobla, pero no se parte, se cae adelante. Y se metía el día entero en eso, Andrés. No se cayó nunca. Otro, eso lo vi yo, de ese día estaba sentado en la mesa. El tipo, ¿tú acuerdas las cajas de fósforo grandes esas que había? Que las hay aquí. Familiares. El tipo las tenía en el cucaracha. Y se sentó en la mesa de los oficiales. Ese yo creo que se hizo el loco, porque hay quien se hizo el loco también. Abrió y echó el plato de comida para él y empezó a comerse las cucarachas delante de los oficiales. Vaya, unos números que votaban la gente, porque la gente, oye, era eso, pegarte un tiro, pero la gente no soportaba lo que estaba pasando. Andrés se pasó hambre. Oye, yo, cuando, mire, el cuento que hace Béjar de
de cuando secuestra el avión, que él estuvo complicado, ¿te acuerdas? Que Béjar estuvo preso por la familia, que estuvo involucrado Betancourt, que era un mecánico de la aviación, el avión ese que fueron a desviar, que después cayó preso el padre Loredo porque el tipo se escondió, lo escondieron. Fue un tipo que supuestamente era católico y lo llevó para implicar a la iglesia, porque la iglesia estaba en candela en aquel tiempo. El padre Loredo. En ese año, yo caí en el hospital con llagas como San Lázaro por hambre, Andrés. Yo me llené de llagas y me manda para el hospital militar porque se piensan que eso podía ser pegajoso, contagioso. Cuando caigo en el hospital militar, estoy hablando de años 65, 66. Había médicos buenos todavía y había comida en el hospital militar. El de Mariana. Y el médico me ve, después que me dice, ¿dónde tú estás? Digo, bueno, yo estuve en Camagüey. Si tú lo que tienes es un hambre del carajo, así mismo me dicen. Esa llaga que tú tienes se llama vitaminosis por hambre. Muchachito, tú te estás muriendo de hambre porque tú no estás acostumbrado a pasar hambre. Yo te voy a ingresar y te voy a mandar, mira, este jarabe Bicomple, empieza a tomar vitaminas y te voy a poner una dieta blanda. Voy a decir que tú tienes la garganta también llena de llagas para que tenga una dieta blanda. ¿Tú sabes lo que era la dieta blanda? Me daban un plátano, Johnson, puré de papa y un bistec y un cuarto de pollo en el almuerzo y en la comida. Si me daban bistec, en el almuerzo me daban un cuarto de pollo. Andrés, a los 2 días yo no tenía una llaga. Y yo echándome para taparme para que no me... Imagínate tú empatarme yo con un bistec, un pollo, un plátano y un puré de papa. En ese tiempo, Andrés, yo tuve meses que lo que nos daban por comer era una lata de sardina. En la UMAR, la sopa que hacían, Andrés, te daban un sopón el desayuno, para que tengas una idea. Era un pancito así, como lo que dan ahora. Y la leche esa rusa con café, que es una leche que no se sabe, de lata, pero no sé de qué cosa es. Eso era a las 4 de la mañana. El almuerzo nos llevaban a las 2 de la tarde al campo. Y era un sopón. Que en ese sopón tú lo mismo sacabas un espinazo de pescado, con una judía, con un frijol negro. Todo eso junto. ¿Cómo más allá? Estamos agua con azúcar. Bueno, agua con azúcar no, cañas. El guarapo. El guarapo fue lo que nos salvó. Que te mantenía vivo, pero mira, guarapo, tú tienes una vitaminosis del carajo. Tú lo que tienes azúcar nada más. De azúcar nada más no vive el hombre. Bueno, el tipo me salvó la vida con un jarabe de Bicomple y jama. Yo estaba como Pampi. Jama, lo que quiero es jama. Fíjense, ¿quién da a conocer? Para ir terminando, porque ya se nos fue el tiempo. Mire, en el año 1966, Paul Kidd con 2D, Kidd, Paul Kidd, un natural de Canadá, que creo que es vecino de César René Ladrón, pero que estaba de periodista en los Estados Unidos, trabajaba en un periódico de Salt City de Utah. O sea, él no era natural de ahí, no era un hijo de Utah, pero trabajaba ahí y resultó ser ningún hijo de Utah, porque mira lo que hizo el tipo. El tipo en el año 66 fue a Cuba haciéndose el sueco como Procopio. Y el tipo recorrió y cayó en Camagüey porque el tipo sabía lo del UMAP. Y el tipo se metió para el monte. Cuando regresa a Salt City en Utah, dio a conocer al mundo con un titular de primera plana que se llamó La Cuba de Castro. Represión policíaca en marcha, las UMAP. Así se tituló eso. Recuerden el nombre porque gracias a ese hombre que se erradicaron las UMAP. Paul Kidd, con 2D, de Canadá, natural de Canadá, vecino de César René. Y trabajando en Utah, en Salt City, en el periódico ese de ahí local, dio a conocer con el título La Cuba de Castro, represión policíaca en marcha, la UMAP. Entérate, we all about it. Se denuncia que hay cerca de 200 campos de concentración escondidos en lo más remoto de los campos de caña
y lejos de, este es el artículo del hombre, lo estoy extractando, pero lejos de toda población, rodeados de alambres de púa y de guardias armados y presos, lo más parecido a los campamentos nazis de Adolfo Hitler. Allí se hacinaban y sufrían más de 30.000 jóvenes cubanos entre la edad de 17, 18, 20 y pico años, poner. Promedio de trabajo, estoy en el artículo todavía, 70 horas semanales, salario 7 pesos cubanos al mes. El mismo que ganaban los soldados reclutas de servicio militar obligatorio. Pone él, fíjate, es Ramiro Valdés, el Beria cubano. Beria, para el que no lo sabe, es el represor principal que tuvo Stalin de la casa. O sea, el Ramiro Valdés de Stalin. Y el máximo responsable son los hermanos Castro. Ese artículo hizo que el mundo se enterara que en Cuba había un gulag, porque así lo llamó, y estalló en la prensa del mundo entero. Ya nadie se podía callar lo que era la UNAM. ¿Cuál fue el país que más presión hizo? Y eso que no estaba Procopio ahí todavía, Suecia. ¿Por qué Suecia pudo hacer presión? Andrés, porque todas las escuelas en el campo, el laboratorio que yo estaba dando clases de biología, y todas esas cosas estuvo financiado por Suecia. Lo donó Suecia. O sea, todo el material escolar, mesa, silla, pupitre, de microscopio, una regla, un lápiz, todo eso para el Ministerio de Educación lo estaba donando Suecia en ese momento. Y Suecia metió el pie, recuerden que Suecia sale el premio Nobel y todas esas cosas, y empezó a revolver a todos los premios Nobel del mundo y eso. Ahora, oficialmente se cierra en el 68, pero fíjense, ¿usted cree que en Cuba terminó la represión? Tú sabes que no, Andrés. En el año 71, el mismo esbirro Samuel Feijó abre el Consejo, el primer Congreso Nacional de Educación y Cultura. Y en eso se aprietan las sanciones contra religiosos, contra los que se iban del país, contra los homosexuales. Era otra forma de aplicar el Código Penal a nivel nacional. Ahí sí cogían hombres, mujeres y todo el mundo. Feijó, Humberto Fuentes, Silvito Rodríguez, toda esa gente. Señores, uno de los que estuvo en Lumar, todo el mundo lo sabe, que es Pablo Milanés, pero el otro que estuvo en Lumar por religioso, que lo sacaron del seminario, ¿quién fue? El que llegó a ser cardenal Jaime Ortega y Alamino, otro esbirro de Fidel. Cardenal de la iglesia, que ese hombre era intocable, no tenía por qué ser esbirro de Fidel. ¿Sabe por qué se volvió esbirro de Fidel? Para coger el puesto de arzobispo de La Habana, que lo tenía Evelio, Monseñor Evelio, que fue el que bautizó a mi hijo, porque mi familia era católica de la JAI. ¿Sabe que yo soy amigo de Bosa Masvidal, de Monseñor Evelio, de García Cuenca, de Monseñor Román? Bueno, el que era arzobispo de La Habana era Monseñor Evelio Hernández, que bautizó a mi hijo estando retirado allá. Y ese señor lo destronó Jaime Ortega y Alamino por esbirro. Porque si no, más nunca ese hombre hubiera llegado vivo. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso vino la ley del vago, ¿se acuerdan? En 1970, que no estaba trabajando para Camagüey. Vino el delito de peligrosidad, que te metían preso si no estaba trabajando porque era un peligro. O sea, se acabó la represión. Estamos hablando de los años 70. Las UMAPs, claro. En el 68 se disolvieron. Cuando el escándalo pero entonces dan lugar a la columna juvenil del Centenario y después al EJT, ¿te acuerdas? Exacto. Que era el comandante Oscar Fernández Mel, el jefe del EJT. Fíjate, como tú bien dices, cuando se disuelven las UMAP, todas esas partes de los campos se quedan sin mano de obra. Señores, el origen de la escuela al campo, que empezó en los 70, lleva a los muchachos también a los lugares. Hoy yo hice un programa que los campos de Cuba están vacíos, porque todo el mundo se ha ido de Cuba. Imagínate tú, los campos, la emigración es tremenda, porque todo el mundo huye para la ciudad. Y en ese tiempo, ya desde los 60,
con la salida del país, con la intervención de la finca y todas esas cosas, muchos guajiros se habían ido, que le habían quitado la finca, que le habían quitado su ganado. Entonces, esos campos, ¿cómo ellos lo llenan? Con la columna juvenil del centenario. Eso era semi-voluntario y llamado también, pero no era un régimen de cárcel. Ya eso era más bien como trabajaron después los muchachos en las escuelas del campo. Era un trabajo esclavo, un trabajo duro, pero no estaban presos. No te hacían presión porque si te rajabas, sí, si te iba y era un rajado. Era un rajado, no te votaban, pero te hacían bullying. Pero te podías ir, o sea, no estabas preso, no estabas obligado como en el servicio. Y en el EJT, que fue el Ejército del Trabajo, Juvenil del Trabajo, ya ganaba un salario, porque mi cuñado fue ahí. A mi cuñado, como era gusano también, ya te estoy hablando, mi cuñado era 5 o 6 años más joven que yo. Sería el 7º, el 8º llamado, cuando él le llamaron. Lo mandaron para el EJT. Estamos hablando ya casi en los 70. Y ganaba un salario, ganaba como 100 pesos al mes. O sea, incluso cayó en una fábrica de tuberías. Fabricaban tuberías, regadío de eso. O sea, no trabajaba en el campo ya. O sea, no era nada jamón, la comida no era buena y la misma bobería, era un uniforme. Ahí sí, el ejército juvenil del trabajo sí era obligado, porque eso sí era por el ejército, eso era por el servicio, ahí no te podías ir. Señores, creo que hemos hecho un resumen con nombre y apellido que posiblemente no se ha hecho en ningún lado, porque yo, primera vez que oigo, yo que me considero bastante informado y viví la época, yo no me sabía el nombre del periodista que dio a conocer la UMA, Paul Kidd, de Salt City, Utah. Aunque era canadiense. Había nacido en Canadá, pero vivía como tú y yo, que nacimos en Cuba, pero estamos aquí. Y ese hombre fue el que dio el pitazo. Y al explotar en los Estados Unidos, explotó en el mundo entero. Y lo dijo, y no dijo mentira, 200 campamentos, eso es lo que eran, 30, 35,000, eso es lo que era, que trabajaban 70, 70 y pico horas semanales, era lo que era, que la comida era mala, que era Ramiro Valdés, Fidel y Raúl, los esbirros. Oye, no dijo una sola mentira. Así que bueno, espero que esto, unido a lo que hablamos del gobierno de la Kamala, hubiéramos caído en eso. Mira, ya nos salvamos 4 años, posiblemente 4 años más, ya a ti y a mí no nos coge esto. Yo le doy gracias a Dios por no haber visto, señores, yo estaba asustado. Asustado en la forma de remardecido. Porque yo iba a ver a los Estados Unidos caer en el comunismo otra vez, como me tocó vivirlo en Cuba, y 2 veces en la vida de una persona, eso es mucho. Le doy gracias a Dios, porque sé que ahora por lo menos por 8 años no vamos a ver esto, y ya después que pasen 8 o 10 años, señores, yo no voy a estar vivo. Si voy a estar vivo, voy a estar que me da lo mismo que esto sea como no lo hago por mí, lo hago por ustedes, por sus hijos, por sus nietos. Yo desgraciadamente no tengo hijos ni nietos, yo perdí mi. Entonces, luchen para que sus hijos no pasen por esto, porque van a pasar por esto. Porque esto no es comunismo igual que el de Fidel, ¿verdad? No, ni es fascismo igual que el de Hitler. Es una combinación de los dos. Es peor, es mucho más sutil. Es un híbrido del siglo XXI. Más peor, como dirían los. Más peor. Entonces, los quiero mucho, que pasen un Thanksgiving como se merece. Los que votaron por Trump, los que no tengan ni pago para comer. Oye, coño. No, que se mueran para el carajo todos los que votaron por que se vayan. Mira, ya se fue la marimacho esa que trabaja ahí, ¿cómo se llama? La degenerada de DeGeneres. La degenerige, y se fue Richard Gere. Good riddance. Esperemos que se vayan los demás, Ricky Martin. Oye, la J-Lo está en candela, para que sepan. Esto está al salir. Yo estoy esperando que entre Troll nada más, para chuparme los huesitos. Oye, los quiero mucho. Bendiciones, que pasen un Thanksgiving como se merecen los que votamos por Trump. Dios los bendiga a los que votaron por Trump.